responder con precisión esta inquietud es la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, es profesora investigadora de microbiología, titular del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora general de Salvemos Conciencia, autora del libro Un daño irreparable, un libro que inquietó y molestó a las autoridades del sector salud federal, y ahora les receta la doctora otro libro que se llama Las vidas que no contaron, que está presentando justamente en estos días. Lori Ann, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches ya. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Saludos a usted, saludos a todo el auditorio. Gracias, Lori Ann. La primera pregunta que te haría es, si las vacunas estas que se dice 1 millón caducan mañana 30 de abril, ¿te la puedes poner el día 1, el día 2, el 3 de mayo y no te hace daño? ¿La caducidad es una fecha más bien de protección? No, es decir, hay que seguir, hay que acatarse a las fechas de caducidad, sin duda, ¿no? Pero este es, vamos a decir, ver el problema en una lente muy chica, ¿no? Es decir, quizás sí haya ese 1 millón de vacunas que van a caducar mañana o pasado mañana, pero no hay que perder de vista lo siguiente, que al último reporte que se tuvo, en México quedaban más de 25 millones de dosis sin aplicar. Esto es un problema realmente serio. Y entonces, ¿qué pasa con esas 25 millones de dosis? De esas 14 millones, 14.5, 14.6 aproximadamente millones de dosis, parece que se ha hecho un ajuste, la Secretaría de Salud ha hecho un ajuste en su fecha de caducidad. La fecha de caducidad inicial que tenían era de abril de este año, y ahora se ha ajustado la caducidad. Estas dosis, que son, repito, 14.6 millones de dosis, tienen ahora la caducidad ajustada del 14 de mayo, del 14 al 24 de mayo. Entonces, quizá haya ese 1 millón que están por caducar pasado mañana, pero en realidad el resto de las dosis ya se ajustaron las caducidades y van a estar vigentes todavía hasta el 25 de mayo. Aquí la pregunta que impera realmente es, en este momento empiezan a vacunar, ahora sí que sin ton ni son, ¿no? Están vacunando, me cuentan algunas personas, incluso en el tren ligero, están vacunando afuera de los supermercados, están vacunando en todas partes a quien sea, como quiera, como sea, sin requisito alguno, no necesitan registrarse. Y ojo, porque estas dosis que se están poniendo tampoco están siendo registradas. Entonces, esto es un problema muy serio porque nos fuimos de un extremo a otro. La primera pregunta que impera es si esto se podía hacer desde el inicio, es decir, hacer una vacunación rapidísima a toda la gente de golpe. ¿Por qué no se hizo desde un inicio? ¿Por qué la vacunación se llevó a cuentagotas con fines político-electorales? Exacto, es por esa razón, con fines político-electorales, claro, estaban por venir las elecciones del año pasado. Correcto, pero esto cobró vidas. Este es el detalle, que no es un detalle menor. La lentitud con la que se vacunó a la gente hace una diferencia enorme, que la población de 40 a 49 años no fue vacunada hasta meses después que la población de 60 años en adelante. Hace una diferencia enorme que la población de adultos mayores, que es la población más vulnerable, no recibió sus refuerzos hasta ya entrada la 4ª ola. Esto no lo salvó ya de las muertes que se produjeron en este grupo de edad durante la 4ª ola. Entonces, sí, la pregunta exactamente, lo que ahora están haciendo es una demostración clara de que se podía hacer de esta manera desde el principio, que se podían tener vacunas en todos los centros de salud, que se podían poner módulos
en todas partes del país para vacunar a la gente sin mayor problema, como se ha hecho en muchos países, en Norteamérica, en Europa, en Asia, etcétera, sin estos requisitos y esta centralización absurda que se hizo con la vacunación, que realmente llevó la vacunación a paso muy lento. Como sea, retomando la pregunta, pues quedan 14.6 millones de dosis que estaban por caducar en este mes de abril. Ahora Secretaría de Salud ajusta sus caducidades, van a caducar ahora entre el 14 y el 24 de mayo, pero todavía resta otros casi 12 millones de dosis que se registraron que habían ingresado, se registró que habían ingresado al país y no han sido administradas. Entonces la pregunta que va a seguir después de esto es ¿qué pasó con esas dosis? ¿Existieron? ¿No existieron? ¿Fue un error de cálculo? ¿En dónde quedaron esas dosis? Creo que hay muchas dudas que restan sobre la forma como se ha manejado la campaña de vacunación contra COVID-19 en nuestro país. Lori Ann Jiménez Favi, ya respondiste ampliamente la cuestión, la inquietud. Creo que quien nos escucha lo tiene más claro que nosotros mismos, que quizá que tú misma. Pero hablemos rápidamente de tu libro, porque esto está muy conectado con lo que estamos ahora comentando. Tú acabas de publicar Las vidas que no contaron, de Editorial Planeta, y te haces una pregunta. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Tú no das por terminada la pandemia, aunque el doctor Gatell, Hugo López-Gatell, nos diga que ya estamos en la etapa endémica y que ya no es necesario e indispensable el uso del cubrebocas. Bueno, antes que otra cosa y antes que hablar del libro, creo que es importante transmitir información veraz a la población. Y la gente necesita saber que la realidad es que la pandemia no ha terminado. El día de hoy en Estados Unidos sale no sé si en primera plana, pero en un desplegado muy importante en el estado de California, que ya se tiene registrado un repunte en casos y en hospitalizaciones en el estado de California. Esto está ocurriendo en Nueva York, está ocurriendo en New Jersey, en diferentes estados de Estados Unidos. Sudáfrica acaba de dar el aviso que empiezan a tener un repunte nuevo. Es decir, para decirlo muy simple, la pandemia no ha terminado. Y que esta enfermedad se vuelva endémica no es algo que se puede lograr por decreto presidencial. Este es un fenómeno que se va a dar o no, y que no podemos hacer más que seguirnos cuidando y seguir vacunando a la población para procurar que lleguemos más pronto al fin de la pandemia y a una estabilización en la transmisión de esta enfermedad que nos permita predecir su comportamiento. Cuando podamos predecir su comportamiento, entonces hablaremos de una enfermedad endémica. Endémico no significa que la enfermedad nos dejó, se fue, ya no existe. Tampoco significa que ya no es letal, ni que es más leve. Lo que significa es que ahora podemos predecir su comportamiento de transmisión. Hoy no hay forma de predecirlo, simple y sencillamente. Acabamos de salir de la ola más inesperada que tuvimos durante toda la pandemia, que fue con la propagación de la variante Omicron. Se dieron los casos, los picos de contagios más altos alrededor del mundo que habíamos tenido durante toda la pandemia. Esto tomó a todos por sorpresa. Esto quiere decir que no estamos en condiciones de poder predecir en este momento el comportamiento de la enfermedad. Entonces, dejémonos de información que no es real, porque esto pone vidas en riesgo. La gente necesita comprender qué es lo que en realidad está pasando para saber que necesitan seguirse cuidando y tomando las medidas necesarias para protegerse y proteger a los suyos. No estamos, Pepe, más hablando de confinamientos, desde luego. No estamos hablando de cerrar actividades humanas, actividades económicas, educativas, de ninguna manera. Sí estamos hablando de que podemos seguir llevando nuestra vida con relativa normalidad siempre y cuando se sigan las medidas básicas esenciales para controlar la transmisión del virus. El uso del cubrebocas cuando se está en espacios públicos, ya sea cerrados o abiertos, particularmente cuando los espacios son cerrados,
continúa siendo absolutamente indispensable. Entonces, habiendo dicho eso, con relación al libro, pues el libro es la segunda parte, vamos a decir, es algo así como la segunda parte de Un daño irreparable, que fue el libro en el que describí los acontecimientos y la forma como la pandemia se llevó en México y en algunas partes del mundo durante su primer año. Un daño irreparable, yo cerré los textos de ese libro alrededor del 2 de enero del 2021. Estábamos apenas en el ascenso de la segunda ola. Esta ola terminó siendo nuestra ola más letal. Es decir, durante la segunda ola fallecieron en cifras oficiales más de 135,000 mexicanos. Es decir, la pérdida de vidas en nuestro país durante la segunda ola fue tan desproporcionada la pérdida de vidas, que mientras que México representa el 1.7 de la población mundial, las muertes por COVID-19 tras la segunda ola en México representaban cerca del 7% del total de las muertes por COVID-19 que se habían reportado en el mundo. Entonces, retomo, y en el nuevo libro que intitulé Las vidas que no contaron, entonces tomo de ahí la historia, terminar de contar qué fue lo que pasó en la segunda ola, y pues finalmente, y de ahí todos los eventos nuevos que pasaron durante la segunda ola, como la propagación de variantes nuevas, desde luego la campaña de vacunación y muchas cosas que han ido cambiando en la estrategia, como tratar de normalizar la crisis, tratar de ignorar la crisis, hacer todo cada vez menos transparente, etcétera. Lorian, te interrumpo un momento. Claro. Hasta febrero de 2022, el gobierno federal había admitido la muerte, el fallecimiento de 312,000 mexicanos por COVID-19. Sin embargo, la fecha no es correcta, es mucho mayor. Sí, es mucho mayor. Ahorita la mejor estimación es que aquí tenemos un problema muy grave, que conforme el segundo año de la pandemia progresó, el gobierno de México cada vez hizo mayor ocultamiento de datos. No hay transparencia en las cifras que se reportan de la pandemia. Hasta el momento no tenemos bases de datos abiertos sobre vacunación. Ya no están publicando el reporte de exceso de mortalidad. Han dejado de publicar los contagios y fallecimientos del personal de la salud. Pero sí sabemos algo. A nivel internacional, el último cálculo que se hizo del exceso de mortalidad, que se publicó de hecho el mes pasado, en el mes de marzo, en la revista The Lancet, se hace una estimación en donde se habla que México, en números absolutos, se sitúa en el cuarto sitio a nivel mundial con más muertes por COVID-19. Y nos ponen en la cifra alrededor de 798,000 muertes, queriendo decir que el gobierno de México reporta al día de ayer o antier, o la última vez que reportó, un poquito arriba de 324,000 muertes, cuando la realidad es que está rondando la cantidad de muertes cerca de 800,000. Esto quiere decir que las vidas que no contaron, y Pepe, para que se entienda, el título tiene un doble significado. Uno, las vidas que literalmente el gobierno ha decidido no contar, no contarlos, ¿no? Y esos son más de 475,000 personas fallecidas a consecuencia del mal manejo de la pandemia. Y esas son vidas, la diferencia entre las 798,000 que se estima que México ha acumulado y las 324,000 que el gobierno acepta. Estamos hablando de un hoyo negro de más de 475,000 vidas que el gobierno ha decidido no contar. Pero además de esto, las vidas que no contaron son las vidas que para este gobierno no han contado, en la acepción de que no han importado. Es una violencia adicional a las familias que están enlutadas por la pérdida de sus seres queridos, que además de la muerte que hubiera sido prevenible de su familiar, de su amigo, de su colega, ahora se quiere hacer como que aquí no pasó nada.
y hacer de cuenta que esas muertes no cuentan, no importan, vamos a decir. A eso me refiero con el título del libro. Pero esa es la situación. Nuestra realidad es cerca de 800,000 defunciones por COVID-19. No por COVID-19, perdón, por la pandemia. Por la pandemia. Lori Ann Jiménez Faibi, te agradezco muchísimo el habernos colaborado con estos comentarios, no solamente para promover la venta de tu libro, sino para vender la necesidad de tomar conciencia de un hecho hasta ahora irreparable. Tú lo dijiste, un daño irreparable, lo dijiste en tu primer libro, y ahora nos invitas a enterarnos de las vidas que no contaron en un doble sentido. Las que no contaron numéricamente y las que no tuvieron importancia para el gobierno federal en este manejo que tú calificas equívoco en la política de salud respecto al combate a la pandemia, a enfrentar a la pandemia. Te agradecemos muchísimo, Lori Ann Jiménez Faibi, como siempre, esta es tu casa. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.